El secuenciador en sí puede ser nuestro mejor aliado o peor aliado. ¿Por qué? Porque convengamos que el secuenciador que más te gusta a vos capaz que no es el que más me agrada a mí. Y vos haces la misma producción que hago yo, pero vos la haces más rápida y yo no. ¿Por qué? Porque a vos te gusta más. No nos confiemos en uso tal secuenciador porque lo usa tal productor. Ese productor lo puede usar porque se sienta más cómodo él. Porque si no, o sea, habría una, dos, tres marcas de autos con uno, dos, tres modelos y todo el mundo usaríamos el mismo auto, la misma camioneta. ¿Por qué? Porque si la tiene aquel persona, la quiero tener yo. No, error. O sea, vos te tenés que comprar el secuenciador que más te gusta a vos, que más te sienta cómodo. ¿Qué tenés que hacer? Bajate alguna demo de FL Studio, de Pro Tools, de Cubase, de Ableton, de Reason, de que vos quieras. Fijate, manejalo 15, 20 días, dale horas, metele horas, y en base a eso te vas a dar cuenta cuál es el más cómodo, con cuál te encontrás mejor, cuál es el que tiene más feeling con vos. Y en base a eso te manejas con ese. ¿Puedes manejarte con más de un secuenciador? Sí, yo hay cosas que hago en FL Studio, hay cosas que hago en Reason. Ahora últimamente estoy usando mucho FL Studio. Y si ven acá, por ejemplo, en esta pista, utilizo el Reason como base de instrumentos. Entonces, eh, ¿me gusta secuenciar en Reason? No, a mí no me gusta. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien. A mí no me gusta. A mí me gusta programar, o sea, hacer música en FL Studio y después llevarlo a otro secuenciador. O me gusta mucho Logic, me gusta mucho Cubase, me gusta mucho Studio One para hacer ese tipo de función. Hay personas que hacen todo en Studio One, hay personas que hacen todo en Pro Tools, en Cubase, en FL Studio. ¿Está mejor? No lo sé. Simplemente yo lo hago de esa forma. Vos tenés que buscar tu forma y hacerlo de la mejor forma posible. El tema acá es disfrutar cuando uno hace música, no tener la atención de estar pendiente de si lo usa un productor u otro. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es sí tener un secuenciador de cabecera. Yo, por ejemplo, música hago solamente en FL Studio. Entonces, de esa forma conozco el secuenciador eh, como la palma de mi mano. Como que tengo 5 dedos, simple. Entonces, de esa forma, porque si no, tocamos un poquito un secuenciador, aprendemos un poquito del otro, aprendemos un poquito del otro, y realmente no aprendemos absolutamente nada de nada. Es lo peor que podemos hacer, ya que no vamos a conocer, como dije anteriormente, a la perfección nuestro secuenciador. Eh, el tema es muy simple, hay que fijarse también qué tipo de género hacemos, cuál nos gusta más por ese género, cuál se amolda mejor. Por ejemplo, si hacemos vivo y Ableton es excelente, si hacemos beat, hacemos y es mejor, o sea, FL Studio para mí. Si hacemos mezcla, mastering y Cubase, Studio One, Pro Tool, Logic está más orientado para eso, ¿sí? Perfecto. Después tenemos que ver el tema de los micrófonos. Por ejemplo, tenemos micrófonos condensadores y micrófonos dinámicos. Micrófonos condensadores como este, que es un Samsung C01. Después tenemos micrófonos condensadores como este, ¿sí? El B2 de Behringer. Muy buen micrófono por el precio que tiene. Después tenemos micrófonos dinámicos como el legendario Shure SM58, hermoso micrófono. Después tenemos un micrófono más moderno como el TC-Helicon MP75. ¿Para qué utilizamos principalmente un micrófono dinámico, un condensador? ¿Cuándo es mejor? Y si grabamos voces, es mejor un micrófono de condensador, porque la captación es completamente diferente. Si vamos a editar, por ejemplo, si vamos a grabar guitarras, vamos a grabar baterías, vamos a grabar una parte puntual de la batería, un bajo,
y precisamos un dinámico, precisamos un micrófono dinámico. Si grabamos en una habitación que no tiene tratamiento acústico, yo recomiendo este tipo de micrófono, sin duda, porque no tiene la misma captación que este tipo de micrófonos condensador, ¿no? Pero lo que pasa es que al no tener un tratamiento acústico, esto lo podemos trabajar de una forma mejor. Así que yo recomiendo, si no tenemos tratamiento acústico, un micrófono condensador. En lo posible, un Shure SM58. Después tenemos en nuestro home studio o en nuestro estudio, tenemos la interfaz de audio, ¿no? La interfaz de audio es el hardware que nos va a permitir trasladar los sonidos desde un secuenciador, ¿no? Hasta los altavoces que tenemos. Va a ser una traslación de analógica a digital, ¿sí? Y de esa forma sale el sonido y nosotros lo podemos escuchar. El tema principalmente va a pasar porque va a pasar todo lo que sea la señal analógica. Supongamos que enchufamos y grabamos una guitarra, esa señal, ¿no? Es analógica, entra por la placa de sonido, tiene unos convertidores análogos digitales o digitales análogos, ¿no? Con el cable entra, se transforma esa señal en digital y ya la podemos escuchar, ¿sí? El proceso es más grande, pero más adelante lo vamos a ver. Los micrófonos de condensadores, algo que me olvidé de comentarle, trabajan a 48 voltios. O sea, no trabajan con este micrófono, lo enchufamos con un cable de línea y automáticamente ya cantamos. Este micrófono, si no le enchufamos 48 voltios, no va a andar, no va a captar absolutamente nada, ¿sí? Trabaja con una función que se llama Phantom Power. Si solo vamos a grabar, o sea, voces, como en el hip hop, en la música urbana, yo no recomiendo comprar una placa de sonido, digamos, de 6, 8 canales. Primero por dos motivos. El primero, si vos no tenés 8 micrófonos, ¿sí? Para 8 entradas, ¿para qué te vas a comprar una placa de 8 canales? Primero. Segundo, si no tenés un lugar, eh, por ejemplo, para grabar una batería, ¿no? Obviamente acustizado y el espacio necesario para grabarla como corresponde. ¿Para qué te vas a comprar una placa con 8 entradas? Lo que yo te recomiendo es comprar una placa con una, dos salidas, más no. Más que una guitarra y una voz no vas a grabar. Es más, muchas veces con una sola entrada te va a alcanzar. Somos músicos urbanos. No vamos a grabar 4 guitarras a la vez. No tiene sentido. Prefiero comprar una placa de sonido mejor, con mejores preamplificadores, y de esa forma voy a trabajar de una forma clara y concisa. En cambio, si compro una placa de 8 entradas, que sale la misma plata que una placa de una entrada, obviamente la calidad va a ser completamente diferente. Y por otro lado, lo que tenemos que ver es si nosotros somos músicos móviles o solamente la vamos a dejar en el estudio. Porque, por ejemplo, tenés placas que solamente se alimentan a USB, entonces, bueno, eso nos permite trasladar nuestro estudio móvil a desde una habitación de hotel hasta un auto, podemos estar haciendo música a donde vos quieras. Entonces, pero si se alimenta con USB, si se alimenta a 220 con energía eléctrica, no lo vas a poder hacer. Entonces es un punto, o sea, a elegir, ¿sí? No es comprar por comprar o gastar por gastar.
Yo en mi caso me trabajo con una Audiobox Presonus de 2 canales. Ahora me voy a comprar otra placa, o sea, también de 2 canales. Pero me manejo con dos. No tenía una Lexus IO26 con 8 canales, pero ya no grabo baterías, así que no tiene sentido que la tenga. Y la vendí. Después, audífonos, por ejemplo, yo me manejo con los Audio-Técnica, que son muy buenos, MX 50. El tema principalmente de los auriculares, hay dos, ¿sí? Tenemos los auriculares abiertos y tenemos los auriculares cerrados. ¿Cuál es la diferencia? Los cerrados se utilizan para grabar, ¿sí? O sea, no, yo me pongo los auriculares y no escucho lo que está pasando a mi alrededor, absolutamente nada. Lo malo es que tenemos que conocerlos muy bien porque van a exagerar todo lo que sea las frecuencias y todo lo que sea frecuencias graves, paneos, entonces tenemos que conocerlo muy bien porque tenemos que escuchar mucha música, mucha música. Y después tenemos los auriculares que son abiertos. ¿Para qué se usan? Y en cierta forma hay mucha gente que mezcla con auriculares abiertos. ¿Por qué? Porque dicen que es más natural, digamos, porque al no tener el oído cerrado, los paneos son diferentes, no exageran los graves porque el sonido sale, pero también entra, ¿eh? Así que bueno, es una cuestión de comodidad, de gustos, como dije anteriormente con el secuenciador, los auriculares, la placa de sonido, principalmente los monitores también. Es cuestión de elegir lo que nos gusta más, los que nos sentimos más cómodos. Em, por ejemplo, tenemos los Beyer Dynamic, los DT990, también que están muy buenos. Yo, como les dije, trabajo con la Audio-Técnica, el M50. Después los monitores. Los monitores pueden ser nuestros peores amigos o nuestros amigos mejores. ¿Por qué? Porque digamos que hay monitores que exageran la frecuencia, porque te van a decir los monitores son planos. Estamos hablando de monitores de miles y miles de euros. O sea, un monitor de 500, 600, 700, 1000, 2000 euros, te van a exagerar las frecuencias igual. Acá es lo mismo que con los auriculares, es escuchar mucha música, conocer nuestros monitores, agarrar nuestros monitores y llevarlo a otro estudio, a otro home studio, a otra casa. No podemos, perfecto. Agarramos nuestros monitores y los trasladamos a otro ambiente de la casa para escuchar la misma música. Entonces, de esa forma vamos a ver inconscientemente y conscientemente también la acústica de esa habitación. Por ejemplo, si yo me llevo los monitores de acá y me los llevo a mi cocina, escuchando la misma música, voy a saber la acústica realmente que tengo acá. ¿Por qué? Porque si acá estoy escuchando un tema, por ejemplo, escucho este beat que estoy haciendo últimamente. Si yo escucho esto y escucho demasiado los graves y voy a la cocina y me faltan graves, bueno, ya voy a saber la acústica que tengo en mi sala, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tenemos que elegir unos monitores para comprar, si tenemos la elección de poder ir a verlos, probar 3 4 monitores que nos gusten dentro de nuestro presupuesto y comprar o sea, el que más nos guste, pero siempre escuchando la misma música. Entonces, si escuchamos la misma música, vamos a saber realmente cómo suena ese monitor. Pues ya sabemos, ya escuchamos tanto ese tema, que bueno, que ya sabemos cómo suenan los graves, los medios, los agudos, la voz.
Entonces, si vamos y escuchamos 3, 4 pares de monitores, acá se escuchan más los graves, acá se escuchan menos los graves, acá se escuchan más los agudos, la voz. Y otra cosa que recomiendo es en lo posible, como dije anteriormente, tener, si podemos, un micrófono condensador y uno dinámico, y si podemos tener un auricular abierto y otro cerrado. También lo que recomiendo, si podemos comprar un monitor, por ejemplo, de 5 pulgadas, porque si la habitación no es muy grande, o sea, esto es otro mito. No, me voy a comprar el monitor más grande que haya. No, muchas veces tu habitación no lo brinda, no es el espacio adecuado, no es tan grande, y vos compras un monitor de 10 pulgadas, y en cambio de hacerlo mejor, o sea, tu escucha, la vas a hacer peor. ¿Por qué? Porque no te dan los metros cuadrados para ese tipo de monitor. Entonces, lo que recomiendo, si tenemos una habitación, supongamos de 6 por 3,5, con uno de 5 pulgadas te va a alcanzar. Te va a alcanzar. No compré de 8, no compré de 10, no compres más nada. Comprá lo que tenés que comprar. Y por otro lado, si tenemos unos monitores de 5 pulgadas y podemos comprar algunos de 3 pulgadas y media, es mucho mejor también. ¿Por qué? Porque a ese de 3 pulgadas y media vamos a escuchar el sonido completamente diferente. O sea, si en el de 3 pulgadas y media, ese es un truco que está genial. Si nosotros tenemos un monitor de 3 pulgadas y media y escuchamos bien los graves, los medios y los agudos, queda tranquilo que se va a escuchar bien. Se va a escuchar bien. Porque son conos chicos. Y si ahí escuchamos bien todo, bien definido, los graves, los medios, los agudos, se va a escuchar bien en una 5 pulgadas o en otro sistema de monitoreo. Y después, bueno, lo otro que nos faltaría comprar es un antipop, ¿sí? Para nuestro home studio. O sea, que no es caro, y lo que hace el antipop, eh, mm, o sea, cuando nosotros hablamos, las P, las B es explosivo. Entonces, si nosotros tenemos un antipop, eso lo va a filtrar, ¿sí? Si no, lo podemos hacer nosotros con una media o con una tela, pero si lo podemos comprar es mejor, estéticamente es más lindo y tampoco sale caro, sale 4 o 5 euros. Y por otro lado, un pie de jirafa. Que convengamos que si podemos comprar uno de buena calidad es mejor, porque si se llega a doblar, se llega a caer, porque es de una calidad muy inferior y tenemos un buen micrófono, le puede pasar un desperfecto a nuestro micrófono por no haber comprado lo adecuado. O sea, esto se llama cadena de audio. No podemos comprar una placa de sonido de 1.000 euros y de repente, en cambio, comprar unos cables de 80 euros, compramos un cable de 15 euros, porque la calidad de sonido se va a perder. En esa cadena de audio tiene que ser todo correlativo. Es como que vos agarres y tengas un DVD de muy alta calidad, o tenés, vamos a hacer un ejemplo en el audio, tenés un muy buen sistema de monitoreo, y en cambio escuchar una buena pista en WAP la vas a escuchar en MP3 en 128. ¿De qué te sirve que gastaste tanta plata en esto? Y escuchás un audio completamente degradado. No tiene sentido. Es como que te bajes una película de internet en calidad de screen que fue grabada de cine y tenés o sea, un DVD en HD. Tampoco sirve, no. O sea, tenemos que ser correlativos. Por eso tenemos que comprar con inteligencia, ¿sí? Así que bueno, amigos, acá terminamos esta clase de lo que necesitamos en nuestro home studio. Estamos al habla, y bueno, y seguimos en el próximo video.